Cuarto, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. En caso de no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Min Mendizábal. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral siguiente de nuestro orden del día con fundamento en el artículo 441 de la Ley Electoral del Estado respecto del proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas identificado con el número PCMF-17/2015 instaurado en contra del Partido Político Revolucionario Institucional por inconsistencias detectadas en el dictamen relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros del gasto ejercido en las campañas electorales del proceso electoral 2011-2012 para diputados y ayuntamientos, para lo cual me permito solicitar nuevamente el auxilio del señor secretario ejecutivo. Con su permiso, consejera presidenta, de la misma manera se plantea el mismo mecanismo para abordar este punto. Si no hubiera inconveniente, se dará lectura a los puntos resolutivos concernientes al procedimiento sancionador en materia de fiscalización, identificado con el número 17/2015, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional. En dicho proyecto se resuelve lo siguiente. Primero, se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del Partido Político Revolucionario Institucional, por lo que hace al incumplimiento de las obligaciones identificadas con los incisos A, B y C, en términos de lo señalado en los considerandos 5 y 8 de la presente resolución. Segundo, en consecuencia derivado del incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos A, B y C del punto 5 de la presente resolución, se impone al Partido Político Revolucionario Institucional respecto del gasto ejercido en campañas electorales del proceso electoral 2011-2012, sanción consistente en amonestación pública, la cual se desprende por lo que corresponde al inciso A del incumplimiento de la obligación relativa a la obligación preceptuada por los artículos 39, fracción 14ª y 44, penúltimo párrafo de la Ley Electoral del Estado 2011, en virtud de que el Instituto Político no cumplió con la presentación de los informes de espectaculares dentro del plazo establecido para tal efecto, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción 10ª de la Ley Electoral del Estado de 2011. Respecto al inciso B, por el incumplimiento de la obligación establecida por los artículos 39, fracción 13ª de la Ley Electoral del Estado y 32.3 del Reglamento de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en virtud de que el partido político realizó gastos por concepto de honorarios asimilables a sueldos y no realizó las retenciones del impuesto sobre la renta a que está obligado, constituyendo lo anterior la materialización de la infracción establecida en términos de lo dispuesto por el artículo 274, fracción 10ª de la Ley Electoral del Estado de 2011, atinente al inciso C por el incumplimiento de las obligaciones preceptuadas en los artículos 39, fracción 13ª de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con el numeral 11.4 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes por parte del artículo 39, fracción 13ª de la ley citada, en atender en el ejercicio de sus recursos financieros a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia señalan, y por parte del artículo 11.4 del reglamento citado, referente a que todo pago que exceda de 2,000 pesos deberá realizarse mediante cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien o servicio y que contenga la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, conforme al numeral 8311 de las obligaciones cualitativas de la conclusión quinta del multicitado dictamen, en virtud de que el Instituto Político realizó pagos en efectivo, los cuales debió realizar mediante cheque nominativo con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario. Asimismo, las contenidas en los artículos 39, fracción 14ª de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, con relación a los numerales 12.2,
14.12, inciso C y 14.14 del reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos consistentes respecto al artículo 39, fracción 14 de la ley citada, en que los partidos políticos tienen el deber de informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña. Asimismo, informar y comprobar fehacientemente respecto del empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último. Respecto al artículo 12.2 del reglamento, relativo a la formalización y documentación comprobatoria que los partidos deben presentar al realizar egresos por conceptos de honorarios profesionales, atinente al artículo 14.12 del reglamento referente a las disposiciones que los partidos políticos deberán cumplir sobre la contratación de publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía pública, y en relación al artículo 14.14 del reglamento relativo a la inclusión de contratos y facturas correspondiente a la propaganda colocada en sitios de Internet conforme al numeral 8312 de la conclusión aludida, en virtud de que el partido político realizó gastos por concepto de prestación de servicios de los cuales presentó las facturas, sin embargo no realizó los contratos correspondientes, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de 2011. Tercero, publíquese la amonestación pública correspondiente a cada uno de los incisos del punto 5 de la presente resolución en el periódico oficial del Estado y en cuando menos uno de los diarios de mayor circulación en la entidad para los efectos legales conducentes. Cuarto, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente. ¿Es cuánto? A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría a los consejeros electorales cuál es el sentido de su voto de manera nominal. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral 11º de nuestro orden del día con fundamento en el artículo 441 de la Ley Electoral del Estado respecto del proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PCMF-18/2015, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, por inconsistencias detectadas en el dictamen relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros del gasto ejercido en las campañas electorales del proceso electoral 2011-2012 para diputados y ayuntamientos, para lo cual me permito solicitar nuevamente su auxilio, señor secretario. Bien, nuevamente, y con la anuencia de ustedes, solicitando únicamente se permita la lectura de los puntos resolutivos del procedimiento sancionador en materia de financiamiento 18-2015, instaurado en contra del Partido Político Verde Ecologista de México. Resuelve, primero, se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del Partido Político Verde Ecologista de México, por lo que hace al incumplimiento de las obligaciones identificadas con los incisos A, B, C, D y E, en términos de lo señalado en los considerandos 5 y 8 de la presente resolución. Segundo, en consecuencia derivado del incumplimiento de las obligaciones señaladas en cada uno de los incisos del punto 5 de la presente resolución, mismos que son del A al E, cuyo contenido es el siguiente, por lo que corresponde al inciso A, del incumplimiento de la obligación relativa a la preceptada por el artículo 44, fracción tercera de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que el Partido Político Verde Ecologista de México utilizó financiamiento público de gasto ordinario en gastos de campaña, sin dar aviso oportuno al Consejo, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de 2011. Respecto al inciso B, por el incumplimiento de la obligación establecida por los artículos 39, fracción decimotercera,
de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 32.3 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, en relación con el artículo 1A, fracción segunda, inciso C, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en virtud de que el Instituto Político realizó gastos por concepto de fletes y no le realizaron las retenciones del impuesto al valor agregado a que están obligados, constituyendo lo anterior la materialización de la infracción establecida en términos de lo dispuesto por el artículo 274, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 2011. Atinente al inciso C, por el incumplimiento de las obligaciones preceptuadas en el artículo 39, fracción 14 de la Ley Electoral del Estado, en virtud de que el partido político realizó gastos y no presentó la documentación comprobatoria correspondiente, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 2011, por lo que refiere al inciso D, por el incumplimiento de las obligaciones preceptuadas en los artículos 38, fracción tercera, 39, fracción decimoprimera y 44 de la Ley Electoral de 2011, en virtud de que reportó gastos ejercidos con financiamiento público estatal para promocionar candidatos a cargos de elección pública federal, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción primera de la Ley Electoral del Estado 2011. En alusión al inciso E, por el incumplimiento de las obligaciones preceptuadas en el artículo 39, fracciones decimoprimera y decimotercera de la Ley Electoral del Estado, en relación con el artículo 175, segundo párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud de que el partido político expidió cheques sin tener fondos suficientes para su buen cobro, motivo por el cual el banco le impuso diversas multas, gastos no susceptibles de financiamiento, constituyendo lo anterior en la materialización de la infracción tipificada en el artículo 274, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de 2011. Se impone al Partido Político Verde Ecologista de México respecto del periodo de campañas del proceso electoral 2011-2012